Hola, buenas noches, ¿se logra escuchar? Buenas noches. Ok, muchas gracias, señorita. A ver, denme unos minutos para compartirles el tema del día de hoy. ¿Qué tal, estimados alumnos? Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Primero agradecer a la Escuela GEGAC por la invitación a este curso tan importante que corresponde a legislación laboral. Un poco para presentarme, mi nombre es Nelson Talledo, soy ingeniero economista de profesión. Cuento con maestría en gestión pública y especialización en gestión empresarial puntualmente, ¿no? Abocado en el tema netamente empresarial corporativo y también el tema de docencia para algunas universidades locales. No, el tema puntual del día de hoy que vamos a tratar es legislación laboral. Lo que se está presentando actualmente es parte de la diapositiva que vamos a tratar en toda esta exposición de la clase hasta las 9:05 que se tiene programado. Pero antes de iniciar, sí quisiera que en el chat me coloque qué entienden ustedes por legislación laboral, ¿no? Lo que se les ocurra. Recordemos que aquí hemos venido a aprender y la idea es equivocarnos antes de entrar a la exposición, ¿no? Si tienen alguna duda, lo que se nos ocurra como legislación laboral, colocamos en el chat qué entendemos puntualmente por legislación laboral. A ver, estimados alumnos, por favor, escribamos en el chat. ¿Qué entienden ustedes por legislación laboral? Ya nos dicen, el compañero nos dice que son normas que indican beneficios y obligaciones de los empleados. Claro. Ya. Entonces, exacto. Entonces, lo que nosotros nos enfocamos cuando hablamos de legislación laboral es cierto, son todo el conglomerado de leyes que están neta y exclusivamente centradas en el tema laboral, ¿no? En que existan muy buenas relaciones entre el empleado y el empleador, o en el castellano, entre el trabajador y la empresa, ¿no? Y ese conjunto de leyes va a hacer que cada uno cumpla ciertas normas, ciertos requisitos, las condiciones que conlleven a que no haya abuso de uno u otro lado. Entonces, lo que se busca eso dentro de la legislación laboral es puntualmente en tener un entendimiento de muy buena convivencia, un marco legal que les permita tanto a la empresa, al empresario o al empleador, como le queramos llamar, a tener muy buenas relaciones correspondientes a los respectos estrictos legales, ¿no? En cuanto a cuestiones, cuántas horas laborales tienen que trabajar, ¿no? En nuestro caso de Perú son 8 horas diarias y 48 semanales. No se puede pasar de ello, ¿no? En algunos casos especiales son menos, en el caso de los docentes también es mucho menor. Entonces son respetos que se tienen y dentro del marco legal también tenemos, no solo en el país, el tema de los beneficios sociales, ¿no? Que estrictamente la ley nos obliga a cancelar a todas las empresas, ¿no? En julio, una parte de lo que entendemos como marco legal y beneficios laborales que se ha pagado en julio en el país. En julio, ¿qué recibimos todos? O todos los que estamos netamente en el rubro formal, ¿no? Gratificaciones, correcto. Entonces, cuando nosotros hablamos de gratificaciones, está dentro del marco legal. Al empleador, ¿qué le obliga a pagar gratificaciones? Es netamente ello, ¿no? El videito lo presento al final para avanzar en el entendimiento del marco teórico. Igual en la diapositiva se lo van a compartir para que lo puedan revisar ustedes tranquilamente.
¿no? Dentro de la clase vamos a ver puntualmente de estos días que tenemos de clase cuáles son los principales principios de los derechos aplicables dentro del derecho laboral, los derechos del trabajador, la legislación peruana principalmente hay que tenerla claro, los contratos de trabajo. Recordemos que la mejor forma de que exista un ordenamiento en las empresas con el trabajador es que existe un contrato de trabajo en donde va a decir las condiciones que tiene la empresa para cumplirme y las condiciones que tengo yo por cumplir. Donde va a establecer una fecha de inicio, una fecha de fin, si existe, si fuera un contrato de periodicidad. Va a existir también cuánto es el salario que yo como trabajador voy a asumir, voy a percibir, ¿no? Bajo qué régimen laboral me encuentro, bajo qué régimen de contratación. Entonces, eso es importante que se tiene que tener claro en el tema de la legislación laboral, ¿no? ¿Cuáles son los principales derechos aplicables en el tema laboral? Tenemos entre el principio de irrenunciabilidad de derechos. ¿Qué significa esto? Que no existe ningún trabajador que pueda decir yo no quiero sujetarme a tales derechos y renuncio a recibirlo, ¿no? O sea, es el Estado como ser superior que nos protege en el tema laboral, por eso existen estas leyes, ¿no? Entonces, entendamos que este es un mecanismo puntual de defensa normativa. Vuelvo a repetir, es defensa normativa no solo para los trabajadores, sino también de defensa normativa para los empleados, ¿no? Que lo que busca es que entre la relación laboral no se encuentre desprotegida, o sea, que el trabajador no diga, están cometiendo abuso si es que no tengo una ley que me ampare, ¿no? Sencillo, ¿no? Como les pregunté hace un momento, en julio, ¿qué nos han pagado? Perdón, la quincena de julio que nos han pagado, gratificación. Entonces, todas las personas formales que están dentro de planilla, bajo el régimen tributario que se encuentra en la empresa, tienen que recibir o una gratificación completa, que es un sueldo, o una media gratificación si son régimen PYME, ¿no? O en algunas especiales que son regímenes REMIPE, se les excluye esto, ¿no? Pero entonces saber bajo qué régimen yo me encuentro y qué derechos debo tener y la empresa debe asumir, ¿no? Entonces, entendiéndonos sencillo, si es que yo trabajo con una empresa de régimen general, se asume que estoy bajo todos los beneficios sociales que debe asumir y laborar la empresa, y llegó quincena de julio y no me depositaron mi gratificación. ¿Eso qué quiere decir? Que puntualmente yo como trabajador puedo presentarme a las instancias correspondientes, en nuestro caso el Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL, a presentar la queja de que no me han pagado, porque estoy sujeto bajo una ley que me protege, ¿no? Entonces, por eso sí sé que es irrenunciable, o sea, yo no puedo renunciar a mis derechos, ni la empresa tampoco, ¿no? Porque eso les corresponde por mandato legal y que está estipulado en nuestra carta magna. ¿Qué otro principio nosotros tenemos? Es el principio de inmediatez. Como su mismo nombre lo dice, inmediatez es que todos los reclamos, quejas que nosotros podamos tener sean atendidos de manera rápida e inmediata. Número uno, por los organismos competentes, ¿no? Si es que hay un abuso laboral, si es que hay un hostigamiento laboral, si es que existe dentro del trabajo hostigamiento laboral y sexual también, y que el ente superior o el ente rector, en este caso, que es la SUNAFIL, puede aplicar las normas legales, ¿no? En los lazos y plazos establecidos. Entonces, pero para ello debe haber un proceso de comunicación directa y documentaria, que eso va a permitir reclamar nuestros derechos y que los órganos competentes puedan sancionar, ¿no? O sea, no quede en el olvido. La finalidad es que no exista abuso laboral, ¿no? Por eso siempre se habla del principio de inmediatez, ¿no? Cuando existe algún tema de queja dentro de la empresa y esta queja lo trasladamos nosotros al ente competente, que es la SUNAFIL, ¿no? La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que se encarga de recabar esa información, de asumir lo que nosotros estamos diciendo, presentarse ante la instancia correspondiente, que sería en este caso la empresa, y atender nuestra demanda. Si es que nuestra demanda tiene sustento, nosotros vamos a tener los beneficios que corresponden a la ley, ¿no? Claro, la empresa tendrá que tener ciertas condiciones de sustentar que lo que nosotros estamos diciendo no corresponde. Pero por eso existe esta Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que lo que busca es generar estos espacios
de entendimiento sobre los reclamos y aplicar las sanciones correspondientes dentro del marco legal. De ahí continuamos con el siguiente principio, que es el principio de primacía de la realidad, ¿no? Teóricamente, ¿por qué se llama primacía de la realidad? Porque siempre va a ocurrir lo que en la práctica sucede, o sea, lo que se realiza in situ, basado en el tema documentario o acuerdos que se tengan. Sencillo, si nosotros como trabajadores tenemos ciertos acuerdos, tal vez de aumento salarial, tal vez de bonos de reconocimiento por cumplimiento de cuotas o de metas, y esos acuerdos están documentados y están validados por el ente competente, significa que la primacía de la realidad se va a aplicar cuando esto suceda, ¿no? Ejemplo, nos dijeron, nosotros somos un equipo de ventas, y nos dijeron, si ustedes llegan al 100% de la cuota, van a tener un bono de N cantidad de soles, ¿no? Y llega, cumplimos la meta y sin embargo la empresa no cumple. Es donde se aplica el principio de primacía de la realidad, que puntualmente hace cumplir este derecho, porque una vez que en la efectividad, en el sentido real, in situ, yo estoy llegando a la meta o mi equipo está llegando a la meta y existiendo un acuerdo, se tendría que cumplir. Entonces, el principio de primacía de realidad se centra puntualmente sobre los hechos que se realizan bajo un sustento que tengan ciertos documentos, acuerdos, condiciones o pactos que se manejan. En caso del Estado se conoce como los famosos pactos colectivos. Si alguien trabaja en el Estado, entiende que estos pactos colectivos se tienen que cumplir. Entre Estado y Estado es un poco complicado la fiscalización porque existen ciertas limitaciones, ciertas normas que igual salvaguardan la entidad, pero igual es aplicable y sancionable, ¿no? Demora un poquito más a diferencia del sector privado. El principio de razonabilidad. ¿Qué razonabilidad? Que toda acción que se logre tomar dentro del enfoque laboral tiene que ser, por un lado, justo y por el otro lado, equitativo, ¿no? Que la misma sanción o beneficio que le aplico al trabajador A, tendría que aplicarle yo al trabajador B. A ver, para lograrlo entender con un ejemplo, si a un trabajador por llegar en estado etílico a, a las oficinas, al centro de labores, mi RIC o mi reglamento interno de trabajo dice que yo tengo que sancionarlo con 2 días de multa laboral, o sea, 2 días de descuento en su planilla, y un trabajador ve que por más amistad que pueda tener con los directivos de la empresa, por más amistad que pueda tener con su jefe superior, comete la misma falta, yo tendría que ser justo y aplicarle la misma sanción, ¿no? Porque lo que va a generar es que exista justicia y equidad en la aplicación de estos derechos, ¿no? Entonces, todo se sujeta en espacio de tiempo, el modo y el lugar, con la finalidad de que existan precedentes claros de que existe justicia en la aplicación de nuestros derechos laborales, ¿no? Es por eso que cuando existen demandas laborales y existe un precedente y en otra empresa de otra parte del país se ha dado casos muy similares, siempre el Poder Judicial justifica que toma esa jurisprudencia, ese antecedente para salvar los derechos de un trabajador en particular, ¿no? Entonces, la razonabilidad prima por dos ejemplos claros. Por un lado, que sea justo lo que decisión que voy a tomar y por otro lado, que sea equitativo, o sea, que no se cambie las características de acuerdo a las condiciones del trabajador, ¿no? Si la sanción tal cual es para un obrero, tal cual tendría que ser para un cargo de confianza o un cargo superior. El principio protector, como su propio nombre lo dice puntualmente, indubio pro operario, que es una norma que nos permite, en sentido de distintos, elegir lo más favorable para el trabajador. Recordemos puntualmente que en el sector privado, las empresas, su necesidad genérica, por así entenderlo, es generar ventas, porque las ventas te van a permitir tener ingresos, ¿verdad? Entonces, si eso se enfoca en la empresa en generar ingresos, significa que las condiciones para el trabajador también tienen que ser favorables, ¿no? Si yo exijo a un equipo de venta de campo
que me genera mayor cantidad de ventas posible de cualquier rubro que yo me encuentre, tendría que darle las condiciones, ya sea ergonómicas, ¿no? Condiciones físicas que ellos puedan tener, condiciones de desarrollo, si es que trabajan en ambientes, en oficinas, ¿no? Puntualmente equipos de cómputo, si son necesarios para el desarrollo de sus funciones, equipos de cómputo que no sean tan complicados o que no tengan fallas o que no sean o estén obsoletos, ¿no? Aún más, ahorita con el tema de la tecnología, con el tema de los avances que ya se maneja inteligencia artificial y un sinnúmero de herramientas digitales más, yo tendría que darle esas condiciones a mi trabajador para que ellos puedan tener acceso o en particular puedan tener el tema de disponibilidad de internet. O sea, yo no podría, ejemplo sencillo, ¿no? Si yo le digo a mi trabajador que necesitamos generar reuniones Zoom para avanzar con nuestros clientes y el internet en mi oficina es defectivo o lento, no le estoy dando las condiciones favorables, entonces no estoy siendo no existe el principio protector del trabajador, ¿no? O sencillo, si el trabajador es un operario de almacén, un operario de maquinaria, tendría yo que darle las herramientas necesarias como sus implementos de seguridad obligatorios para que ellos puedan desarrollar correctamente esta función, ¿no? Y para eso existe un reglamento interno. Recordemos que el RIC, el reglamento interno de trabajo, siempre es esencial para toda empresa. Y es una recomendación que siempre nosotros hacemos a los empresarios y puntualmente a los trabajadores, ¿no? Para que todo esté normado correctamente y para que no existan inconvenientes ni por el lado del empleador, abusos, o tal vez se vean afectados porque el trabajador no viene cumpliendo, el trabajador tiene muchas tardanzas y yo no sé cómo sancionarlo. Número uno, tenemos que tener bien claro y estructurado nuestro contrato de trabajo. Si nosotros como empresa tenemos claro, bien estructurado nuestro contrato de trabajo bajo un marco normativo que nos ampare y de igual forma el trabajador tiene bien pauteado y lee correctamente este contrato, va a haber un entendimiento, un acuerdo correcto, ¿no? Yo trabajo tantas horas por tal cantidad de percepción económica, las funciones las que voy a realizar son las siguientes, y ante cualquier circunstancia, eventualidad, existe un reglamento interno de trabajo del cual yo me sujeto, donde van a haber condiciones laborales, o donde van a haber temas de horario, tal vez temas de vestimenta, ¿no? Tal vez te indica que tienes que ir correctamente vestido con el uniforme de la empresa. Tal vez el uniforme no te gusta, pero es el uniforme de la empresa, ¿no? Entonces, estos reglamentos internos de trabajo sí son muy importantes, ¿no? Nosotros siempre recomendamos puntualmente que se establezca claramente, porque cuando uno inicia en el rubro empresarial, siempre tiene estos problemas, ¿no? Crecemos, nos preocupamos mucho por el tema comercial, se preocupan mucho por el tema de las ventas, pero descuidamos el tema normativo, el tema estructural puntualmente, y eso conlleva que vayan habiendo diferentes dificultades en el camino. Entonces, siempre jóvenes, alumnos, señoritas, es importante establecer claramente un contrato de trabajo. Si no tenemos los recursos necesarios, porque esto principalmente en el tema normativo y legal, la especialidad tendría que ser un abogado laboralista. El Ministerio de Trabajo tiene asesores internos de apoyo que te pueden brindar todo el acompañamiento para que tú estructures un contrato de trabajo de acuerdo a las condiciones normativas vigentes. De igual forma, el reglamento de trabajo interno es muy importante. Adicionalmente, existen otros instrumentos de gestión como el manual de organización de funciones, ¿no? El organigrama que te va a permitir a ti cómo ubicarte dentro de la estructura organizativa, pero que puntualmente esto nos va a servir a nosotros como salvaguarda, tanto como empresa como trabajador, en qué sanciones me puedes aplicar ante diferentes faltas que yo pueda cometer, o qué sanciones no me puedes aplicar por faltas que tal vez no conlleva tener una sanción, ¿no? Ejemplo, si dice el trabajador por llegar una hora tarde, le suspenden un día salarial y yo llego una hora tarde, voy a tener que regirme porque es un reglamento interno del trabajo. Obviamente, si se ajusta a la normativa, sí. Pero si en mi caso yo no llegué una hora tarde, sino llegué 10 minutos tarde y me quieres aplicar esa norma, por defecto no podrías hacerlo.
Si lo aplica ya sería un abuso, porque cuando yo firmo mi contrato y recibo mi reglamento interno, no lo estableces así. Entonces, el principio protector se enfoca en eso, ¿no? Entre que el reglamento interno se respete bajo los convenios colectivos, que se pueden trabajar. Convenios colectivos puntualmente se trabajan y se priorizan cuando existen el tema sindical, ¿no? Donde existe un grupo de trabajadores que por un a fin de protección laboral se asociaron, se registran en el Ministerio de Trabajo, crean el sindicato de la empresa tal y buscan generar beneficios colectivos, ¿no? Y en esos beneficios colectivos existen convenios donde pues el empresariado busca retribuir de una manera y si no lo tiene de manera inmediata, hacerlo de manera capitalizada o pausada o en cuotas, como se dice, ¿no? Que suele darse bastante debido a los lauros arbitrales y temas particulares, pero lo ideal siempre es recomendable que exista un buen entendimiento entre el empleado, la empresa, como le queramos llamar, el empresario y el trabajador. Porque al final, cuanto más bien le va a la empresa, cuanto más produce la empresa, mucho mejor nos va a ir a nosotros, nos va a garantizar primordialmente, nos garantiza el tema laboral, ¿no? Porque la empresa empieza a bajar, empieza a irle mal, lo que va a pasar es reducir personal y por defecto podemos nosotros vernos afectados con el tema de desempleo. Ahora, enfocándonos lo que hemos hablado en tema de principios generales del marco normativo, que es aplicable no solo al Perú, sino también es aplicable a nivel mundial, porque la Organización Mundial del Trabajo así lo establece. Y obviamente hay una legislación interna. En nuestro caso está establecida en la Constitución del Perú de 1993, o conocida como nuestra Carta Magna, y constantemente nuestros congresistas van haciendo ciertos ajustes, modificaciones a leyes específicas que lo que buscan es salvaguardar la protección tanto del trabajador como el tema de la empresa, ¿no? Porque no hay que centrarnos en un 100% en la protección del trabajador y descuidemos a la empresa porque de una otra manera la economía se mueve por inversión privada. Si no hay inversión, no hay trabajo, al no haber trabajo no hay ingresos, al no haber ingresos no hay gasto y es un ciclo económico que eso va a existir siempre. Entonces, los derechos laborales del trabajador dentro de nuestra legislación peruana están enmarcados en tres instituciones específicas y fundamentales, ¿no? Por un lado tenemos el Ministerio de Trabajo, que es el órgano rector, en lo que corresponde a toda la normativa, ¿no? Ellos son los que evalúan el tema. Cuando viene un aumento salarial del sueldo mínimo, es el Ministerio de Trabajo que emite una opinión técnica y legal fundamentando por qué debería darse un aumento del sueldo mínimo, ¿no? Que hace algunos meses nuestra presidenta lo hizo, lo promulgó, ¿no? Y esto obviamente pasa por un sinnúmero de mesas de trabajo, principalmente por el ministerio que administra los recursos del país, que es el Ministerio de Economía, ¿no? Entonces, el Ministerio de Trabajo es el ente rector que no solo busca mejorar las condiciones laborales, sino busca también brindarles condiciones al empresariado que se sujete a un marco normativo específico y puntual que nos permita vivir en un ámbito de convivencia laboral sano, ¿no? Que la empresa se encuentre contenta porque va produciendo y que el trabajador se encuentre también contento porque va recibiendo los beneficios laborales a tiempo, va recibiendo su salario a tiempo, va recibiendo temas adicionales a tiempo, como pueden ser bonos. De aquí que estamos próximos a la Navidad, recordemos que de manera obligatoria las empresas lo que te pueden asignar es el tema de tu gratificación, ¿no? En el Perú son dos gratificaciones, tanto en julio como en diciembre. Pero hay empresas que de manera adicional, a manera de gestión de recursos humanos y de gestión, de potenciar el talento, la articulación, el trabajo en equipo, pues generan espacio de confraternidad como cenas navideñas, que no es obligatorio porque la ley no te lo exige, pero que ya nace propiamente de la empresa, ¿no? Entonces, o la empresa te regala una canasta, ¿no? En algunos dirán, pero yo trabajo en otro lado y no me han dado canasta. No, no es una obligatoriedad de la empresa brindarla. Pero si la empresa cree conveniente por tu competitividad, por los muy buenos resultados que se ha obtenido en equipo darla, sí. Entonces,
hay ciertas normas que el Ministerio de Trabajo sí lo establece de manera obligatoria, y hay ciertas normas que el empresario puede tomarlas o adoptarlas de manera voluntaria. Ahora, la SUNAFIL, ¿cuál es la finalidad? Como su propio nombre lo dice, ¿no? Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Puntualmente, este ente que se encuentra de manera muy descentralizada en todo el país a nivel regional, ¿no? Siempre hay una sede regional en cada parte de la región del país. Lo que busca es que no exista abuso empresarial, o sea, que las condiciones laborales por las que el trabajador fue contratado se cumplan. Si tú le dijiste que le ibas a dar un uniforme, se lo entrega de manera voluntaria y sin costo ni cargo al trabajador, ¿no? Si sucede lo contrario, entras de ellos a fiscalizar. Otro caso de fiscalización muy común, el tema laboral, el tema de los abusos que pueden existir, ¿no? Que tal vez tu contrato dice que tienes que trabajar 8 horas, que tu horario es de 8 a 1, de 4 a 8, y en la semana completas tus 48 horas semanales, pero sin embargo terminas trabajando tal vez de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y regresas a las 4, terminas saliendo a las 10, terminas trabajando 11, 12, 13, 14 horas, y muchas veces por cuidar nuestro trabajo no denunciamos, ¿no? Es ahí donde la SUNAFIL también tiene un esquema de percepción o recibe denuncias de manera anónima, ¿no? Que tranquilamente ingreso al portal de la SUNAFIL, registro los datos principales de la empresa, como RU, dirección, representante legal, gerente o administradores, describo el hecho del presunto abuso laboral y lo emito de manera anónima, ¿no? La razón y la finalidad puntual es pues, de que no exista represalia posterior contra el trabajador que denunció o los trabajadores que denunciaron. Entonces, la SUNAFIL puntualmente su labor es fiscalizar que todo el marco normativo se ejecute correctamente, ¿no? Que no exista abuso laboral, que no exista hostigamiento sexual dentro del trabajo, ¿no? Que condicione a una trabajadora o a un trabajador a mantenerlo en el puesto, renovar el contrato bajo algún tema de aceptación o condición sexual, ¿no? Entonces, es la SUNAFIL donde interviene. Que tal vez el trabajador no me cae, lo miro mal por diferentes, ya sea por su condición física, ya sea por su cuestión religiosa, ya sea por su color o por sus costumbres, y le genera hostigamiento con la única finalidad de que el trabajador renuncie, la SUNAFIL interviene. No solo interviene como ente fiscalizador, también está ellos autorizados para aplicar multas, ¿no? Y estas multas en muchos de los casos no son muy baratas, que digamos, no son multas muy caritas en cierta parte, y que pues si la empresa no asume la multa, pues como es el Estado, obviamente, de una forma termina interviniendo tus cuentas, termina generando retenciones de patrimonio tal vez, dependiendo la disposición judicial que se pueda dar. Y puntualmente el Poder Judicial se centra para solucionar cierta problemática, inconvenientes, que puede existir ante un incumplimiento de contrato, ¿no? Ya sea por parte del empleador, por parte del empleado del trabajador, ¿no? O ante un despido arbitrario, tal vez. Sí, el link de asistencia entiendo que el área de soporte lo estará enviando en breve. No se preocupen, igual cualquier duda, consulta que tengan sobre la clase, eh, si no entienden una parte del tema, tranquilamente preguntan, hacemos un paréntesis y explicamos esa parte, ¿no? Entonces, hay que entender nuevamente, claro, jóvenes, estimados alumnos, que dentro del marco normativo peruano correspondiente al tema laboral, tenemos el Ministerio de Trabajo como ente rector, tenemos a la SUNAFIL como unidad o superintendencia fiscalizadora, que trata de abordar toda la problemática sancionadora, si es que así corresponde, ante abusos laborales, y el Poder Judicial, que ya es aquel que ante una recepción de denuncia, ya sea por acción, o sea, que ellos se enteren y intervienen, o porque recibieron una denuncia en particular, ellos puedan tomar decisiones legales, ¿no? Si hubo un despido arbitrario, evaluarán el despido arbitrario, evaluarán si no hay un cumplimiento de contrato, no están cometiendo abuso en el tema de que yo desarrolle mayores labores en horas que no me corresponden,
o que tal vez estoy laborando en un turno nocturno, no me estén asumiendo el pago de ese tema nocturno, no me están reconociendo mis horas extras. Hubo también la otra parte que corresponde porque no todo es la responsabilidad netamente del empresariado, de la empresa, o que hubo un trabajador o un grupo de trabajadores que estuvieron generándole perjuicio a la empresa de diferentes maneras, ¿no? Comúnmente es el robo sistemático que suelen darse las denuncias, ¿no? Ya sea un trabajador o un conjunto de trabajadores, hicieron perjuicio, ¿no? Robando ya sea dinero en efectivo, ya sea desviando cuentas, ya sea sustrayendo sistemáticamente patrimonio de la empresa. Y si la empresa logra detectar y esto se conlleva que hay un perjuicio económico mayor, la empresa puede aplicar y acudir al Poder Judicial, que será quien evalúe sanciones según corresponde al marco normativo, ¿no? Entonces, todo esto es importante porque tenemos que conocerlo claro, no solo del lado si somos empresa, sino del lado si somos trabajadores, ¿no? Si están cometiendo abuso, puntualmente, ¿dónde tendría que recurrir? A ver, jóvenes. Si estoy llegando a mi trabajo y me despidieron de manera imprevista, sin ninguna notificación, sin memorandos previos, ¿dónde yo tendría que recurrir? ¿Al Ministerio de Trabajo, al Poder Judicial o a la SUNAFIL? SUNAFIL, a ver quién más me dice. SUNAFIL, claro. El ente rápido y de inmediatez, bajo el principio de inmediatez, SUNAFIL. SUNAFIL obviamente va a personarse a la empresa, va a tomar las declaraciones de por qué obviamente ellos evaluar si es que cumplen. Recordemos puntualmente, jóvenes, que para yo despedir, ahorita el tema laboral en el Perú tiene un soporte mucho mayor que hace algunos años. ¿Qué quiero decir con esto? Y les cuento una experiencia. Hace unos 10 años trabajaba para una universidad muy grande en el Perú, no netamente en tema de docencia, sino un tema ya administrativo, un área más de planificación y presupuesto. Y en su momento la directora general tenía ciertas, para que no suene muy mal, tenía ciertas condiciones contra ciertos determinados trabajadores, ¿no? Entonces, si no hacías lo que ella te decía y no estipulaba dentro de tu contrato, te despedía, ¿no? Bajo los problemas legales que se ponía, y al final la universidad asumió bastantes temas de denuncias penales y reposición, indemnización y temas posteriores, ¿no? Pero es un tema bien largo, ¿no? Recuerdo que una compañera pasó por estos casos y el proceso le duró casi 2 años. Ahora es un poco más rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que la SUNAFIL interviene y va a decirle al empresariado, ¿no? Señor gerente, señor empresario, a ver si usted lo ha despedido a la persona A, B, dame las razones por qué. Y ahí debe haber un debido proceso. ¿Qué significa un debido proceso? Que yo para despedir tengo que notificarlo mediante memorándum. No solo entregarle el memorándum a la persona de manera directa o indirecta, si lo quiero notificar mediante un notario, sino también este mismo memorándum notificárselo al Ministerio de Trabajo, con la finalidad de que el Ministerio de Trabajo tenga la información y el alcance necesario si es que se presenta un tema de despido, ¿no? De acuerdo a tu reglamento, el proceso interno será 1, 2, 3, ¿no? Ya sea falta leve, grave o muy grave. Entonces, si el trabajador le dijeron chao y no tiene memorandos previos, hay un abuso. La SUNAFIL va a intervenir, va a levantar su acta, va a aplicar la multa correspondiente y eso no quiere decir que el trabajador adicionalmente a eso, bajo la inspección de SUNAFIL, va a reportar su caso al Poder Judicial y obviamente el Poder Judicial ya tiene un ente supervisor que le dice, oye, sí, aquí ha habido un abuso, nosotros hemos venido, aquí está el acta, no existe ningún memorando previo, simplemente fue porque tal vez no le cae el trabajador, lo ve muy mal o bajo qué condición puede ser, ¿no? Y también existe la otra parte, ¿no? Que el trabajador no cumple, que el trabajador es impuntual, que el trabajo está generándole perjuicio y la empresa se rige al debido proceso, ¿no? Le notifica su memorando, lo notifica al Ministerio de Trabajo que le ha puesto un memorando y 1, 2, 3 y posteriormente procede de acuerdo a su reglamento el despido, ¿no? El trabajador va y dice, me están despidiendo. Es una fija persona a la empresa, él dice, oh, sí, lo despedió y estas son las razones, aquí están los memorandos, aquí están los cargos que les presenté a usted diciéndole las condiciones que estaba incumpliendo mi trabajador. Un segundo, claro, tienes que explicar y te responde, hija, mi trabajador y bajo ese argumento legal lo estoy despidiendo.
Recuerden que las multas laborales son muy fuertes, ¿no? Y a veces, y suele pasar, y tal vez ustedes han escuchado, suele pasar y es muy común más mediáticamente en las orquestas, en los grupos musicales, ¿no? Intervinieron el bus de grupo 5, ¿no? Por orden de captura, ¿no? Orden de captura entendemos que siempre es por un delito, ¿no? Pero normalmente suele darse por estos casos, ¿no? La empresa no se notifica. Sí, el tema de multa, a ver, vamos a responder los mensajitos. Vemos dónde está. El tema de multa, hay una tabla de sanciones que lo tiene estrictamente, es una FIL, y bajo esa tabla de sanciones ellos evalúan y ponderan cuáles son la sanción aplicable, ¿no? Dame un segundo para leer los mensajes que enviaron. El trabajador debe notificar al ministerio que le están poniendo un memo. No, estimada. Quien notifica al ministerio es la empresa. Ejemplo, yo soy la empresa, tú eres mi trabajador. Y tú llegaste 2 horas tarde, si no me avisaste, si tu labor es muy importante para nosotros porque estás en un área, no sé, de atención al cliente y tengo una fila inmensa de clientes ahí en espera, me corresponde poderte colocar tu memo, si es que así me establece mi reglamento interno de trabajo. Así como yo te coloco el memo, tengo que notificar al Ministerio de Trabajo diciéndole que a ti te he puesto un memo por tal razón. O sea, el mismo memorando que te estoy notificando a ti, le notifico yo al Ministerio del Trabajo. ¿Cuál es la finalidad de notificar eso? Darle información o parte al Ministerio de Trabajo ante una atención que tú puedas decir, no, nunca me avisaron, nunca me notificaron, yo nunca me enteré, ¿no? Entonces la empresa va a decir, sí, señor Ministerio de Trabajo, recuerdan que la fecha tal, yo le presenté el memo a la señorita Claudia y a la misma vez le notificó a usted informándole por qué le había puesto el memo a la señorita. Eso es importante, no descuidemos eso. Muchas empresas se les pasa esto, se les pasa esta situación que solo le notifican a la persona que van a sancionar y no terminan notificando al ministerio. No es obligatorio, porque si no, de esa manera el ministerio va a poder corroborar que realmente ustedes han incumplido alguna parte del reglamento interno, ¿no? Entonces, no es que el trabajador le notifica, es saber sencillísimo. ¿Cómo logramos entender esto más rápido? Entiendo que alguno de ustedes debe tener algún tipo de vehículo, moto, mototaxi, carro, camioneta, cuál fuese el vehículo. Te interviene la policía, te entrega a ti tu papeleta y esa papeleta no se la lleva el policía a su casa, la notifican al SAC, ¿no? Al Sistema de Administración Tributaria de tu provincia, para que ejecute la cobranza. No, la policía no te termina cobrando la papeleta, te la termina cobrando el SAC, ¿no? Ya sea el Sistema de Administración Tributaria de Lima, de Piura, de Chiclayo, de Trujillo de Arequipa, ellos te lo terminan cobrando. Reciben ellos el informe de papeletas y la suben a su sistema. Lo mismo pasa con el Ministerio de Trabajo, te notifica a ti la empresa, también le notifica al Ministerio de Trabajo y ellos lo suben a su sistema para que exista ese trabajo articulado, ¿no? Es más, ahora incluso, si conocen, existen los certificados únicos laborales, ¿no? Los certificados laborales que los emite el Ministerio de Trabajo, donde se encuentra todo interconectado. Simplemente tú te registras con tu DNI, creas tu cuenta y en automático te va a salir si tienes antecedentes penales, antecedentes judiciales, el nivel de estudio que tienes, ya sea universitario, técnico o secundario. Te va a salir el registro de todas las empresas que tú has trabajado desde el momento que has estado en planilla. Solo validan planilla, ¿no? Porque muchos dicen, profe, yo he trabajado 5 años para tal empresa, pero solo me aparece uno. Te aparece uno porque solo estuviste 1 año en planilla, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre se trata de pedir a los alumnos que tengan bastante en cuenta el tema de sus contratos, ¿no? Y el régimen que se encuentran. Ahora, los derechos del trabajo y la legislación peruana. ¿Qué derechos nos enmarcan a nosotros como peruanos y como trabajadores, ¿no? Nosotros no tenemos principalmente un código, ¿no? En algunos países existen códigos de trabajo, códigos laborales, ¿no? Particularmente en nuestro caso, no. Nosotros tiene una ley general del trabajo, ¿no? Que puntualmente ahí abarca todo lo que corresponde al marco normativo legal, ¿no? Su finalidad puntualmente es regular
regular el tema normativo para que las empresas respeten estrictamente los trabajadores también, ¿no? Ya sea y la legislación general del trabajo aplica tanto para el sector privado como para el sector público, ¿no? Claro, se diferencia de acuerdo a los decretos que se dan en su momento para poder diferenciarlo, ¿no? En el caso de, como vemos aquí en la presentación, ¿no? El tema del decreto legislativo 276, que es un tema puntual del Estado, o el 728, que también es un tema puntual del Estado para las personas estables, ¿no? O el decreto legislativo 1057 para temas de CAS, ¿no? Contratación de administración de servicios, que eso sí aplica en el sector público, pero que el CAS no existe en el sector privado, ¿no? En el sector privado tú puedes trabajar bajo diferentes modalidades, ¿no? Ya sea part-time, tiempo completo, por necesidad, por incremento de producción, o diferentes tipos de contratos que existen, pero la ley general enmarca ambos sectores, tanto público como privado, ¿no? Bajo las condiciones distintas. Bueno, en el privado recordemos que la gratificación es un sueldo completo, mientras que en el público el Estado anualmente regula cuánto va a dar. Normalmente suele darse 400 y como va avanzando el tema de incremento económico, pueden incrementarlos ellos, ¿no? Pero en el Estado, ningún trabajador del Estado te va a decir que ellos reciben, como en nuestro caso, yo recibo un sueldo completo, digo, ¿no? Pero ellos no te pueden decir, yo puedo recibir un sueldo completo, pueden decir que puedo recibir 400, 300, 200, 500, 1000, si el presidente y su comitiva de ministros está muy entusiasmada por beneficiar al trabajador, ¿no? Entonces, en nuestro caso existe la Ley General del Trabajo. Aquí en marca, vuelvo a repetir todo, existe ley tanto para el sector público y ley tanto para el sector privado. Entonces, eso va a permitir que se puedan diferenciar el marco normativo específicamente de acuerdo al sector en que nosotros nos desempeñemos. Entonces, entre nosotros puntualmente, entre los principales derechos que tenemos como trabajador, como lo mencioné anteriormente, es el famoso contrato, ¿no? Existe dentro de ese esquema diferentes tipos de contrato, ¿no? El contrato indeterminado, como su propia palabra lo dice, ¿no? Yo tengo una fecha de inicio, pero no tengo una fecha de fin. ¿Qué personas están sujetos, qué tipo de labor están sujetos a un contrato indeterminado? Por lo generalmente son cargos de confianza, ¿no? Cuando son gerentes, supervisores, coordinadores, ¿no? Cuando ya son cargos de menor rango, díganse asistentes, auxiliares, existe un tema de fechas o límite de fecha o contratos determinados porque pues puede darse un cambio en el esquema laboral o en el tema del trabajador que pueda conllevar a que la empresa le corte el vínculo, ¿no? Y no tenga que sujetarse a un tema indeterminado, ¿no? No siempre se aplica, jóvenes, el tema de contrato de trabajo indeterminado, porque lo que hace es generar ya vínculo permanente, ¿no? ¿Qué significa? Que si yo contrato a Rosa María, y Rosa María vas a iniciar a trabajar a partir del día lunes, el lunes estamos, a ver, 11, sí, el día lunes 11 inicia tu contrato de trabajo, pero es indeterminado. Eso quiere decir que no tiene una fecha de fin, ¿no? ¿Eso conlleva que te puedas quedar permanente en la empresa? No. Si cometes alguna falta a tu reglamento interno y el empleador se rija todo el procedimiento administrativo sancionador o el debido proceso, para ser más específico, puede romper ese contrato, ¿verdad? En tu caso, no dice Rosa María, profe, pero a mí se me está presentando una mejor oportunidad, yo no puedo desperdiciarla, ¿no? Tengo un mejor puesto acá, mejor tema salarial, pero tengo un contrato indeterminado. ¿Puedo renunciar? Claro, puedes renunciar, pero siempre y cuando respetando también el tema normativo, que es avisarle a tu empleador que te vas 30 días antes, ¿no? Te puedes decir menos, sí, si es que el empleador te lo autoriza, ¿no? Pero la ley dice que tenemos que notificar 30 días antes a nuestro empleador si es que nos queremos ir, siempre y cuando el contrato esté vigente, ¿no? No vamos a decirle ejemplo sencillo, ¿no? Nuestro contrato se vence mañana, o el lunes, perdón, y yo le aviso ya a mi empleador que me voy, ¿no? No estoy cumpliendo la normativa. El empleador va a tener que hacer respetar el tema normativo si lo considera pertinente. ¿Qué quiero decir si lo considera pertinente, no?
como vemos en muchos casos muy graciosos, que dices renuncia y dices no te está esperando tu renuncia, más bien, ¿no? No le sorprende al empleador tu renuncia. Pero hay casos donde tu trabajo o el área que tú te desempeñas es muy importante para la empresa, ¿no? Ejemplo, tal vez tú eres la tesorera, la contadora y están registradas a tu nombre una parte de las cuentas, ¿no? De la validación en los bancos. Y si tú renuncias, la empresa tiene que registrar nuevos titulares de las cuentas, todo el procedimiento. Obviamente el banco es un tema privado que puede ser mucho más rápido, pero eso conlleva que existe un retraso. Y ese retraso le puede generar a la empresa un perjuicio, porque tal vez tiene que pagar proveedores y no puede mover el dinero porque tú tenías la clave. Y como renunciaste, ya no puedes activar. No, eso puede darse, que la empresa te diga, no, necesito que te quedes y cumpla los 30 días según ley, ¿no? Pero si tu trabajo no demanda de mucha vinculación en el tema decisivo empresarial, como el tema de cuentas, ¿no? O el tema de validación de facturas, o el tema que estés inscrito, tu cargo esté inscrito en registros públicos y tú aparezcas dentro de la ficha registral de la empresa ahí y tenga que hacer el cambio, que eso también es un trámite que demora, la empresa sí va a tener que hacer respetar los 30 días, ¿no? Incluso a veces negociar contigo y decirle, no, te necesito un par de meses más, ¿no? Te doy, pero negociamos que te quedes un par de meses más. Como hay casos, pues que tu labor tal vez no puede ser muy determinante en la empresa, importante, pero no determinante, ¿no? O sea, que tu labor sí es importante, pero que el día de mañana yo puedo conseguir un trabajador que tranquilamente te reemplace, ¿no? Entonces sí podría autorizarte que te vayas en una semana, en unos días, ¿no? Me digas estoy ordenado y me entregues el cargo a la nueva persona que va a asumir. Todo dependerá de la responsabilidad que uno tenga y compromiso con la empresa, ¿no? Por eso siempre es bueno y se recomienda ser sinceros en el tema laboral, ¿no? Si tú no te empiezas a quedar de manera muy permanente en la empresa, sería bueno que se maneje un contrato determinado, ¿no? Que tenga un inicio y tenga un fin y con opción renovable, ¿no? ¿Qué significa? Que si se vence mi contrato el lunes, yo ya haya conversado con la empresa, decirle el viernes, ¿no? Ahí el día de ayer decirle, ¿sabes qué? Si voy a renovar. O la empresa sincerarse, ¿no? Si te vamos a renovar. Para que pueda haber ese tema de vinculación laboral exitosa. El contrato indeterminado puntualmente es beneficioso cuando tú buscas estabilidad laboral, ¿no? Dice, bueno, ya yo me hicieron mi contrato de asistente administrativo y no busco expectativas de crecimiento, porque bueno, aquí la empresa es familiar y los que son cabezas, los dueños, los gerentes son familia, no, nunca me van a ascender. Y quiero mantenerme tranquilo, recibir mi sueldo mensualmente. A ver, dame un segundo, Claudia. Pregunta. No necesariamente, Claudia. No, porque en el cargo de confianza, en el tema privado, se rige por la responsabilidad del cargo que uno tiene, ¿no? Ejemplo, manejas cuentas bancarias, eres la contadora, tal vez, ¿no? Manejas información muy privilegiada de la empresa y la empresa extiende un contrato indeterminado bajo el sustento de confianza. Que mañana tal vez el dueño de la empresa tuvo su hijo que estudió contabilidad, tuvo un pariente que es contador y lo va a poner en tu puesto y te tocaría que te despidan, no, porque tú ya generó un arraigo laboral, ¿no? ¿Qué significa? Que durante un determinado periodo tú has desempeñado esa labor y tú has brindado la oportunidad a la empresa, todo tu expertise, tu talento en desarrollarlo ahí y que de la noche a la mañana te digan chao. ¿Por qué no te pueden despedir si es que te quitan el cargo de confianza? Lo que podría pasar puntualmente es que tú desempeñas un cargo de confianza, ejemplo, de contadora general, y el día de mañana viene un familiar que es contador y para ello le representa mayor confianza ese familiar y no tú. Lo que podrían hacer es cambiarte de área en un área de igual condiciones, ¿no? Podrías irte a tesorería tal vez, ¿no? Porque manejan igual temas. Confianza puede ser o bajarte, a ver, no bajarte, sino nivelarte en un puesto que sea muy similar, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú entraste a ese cargo y hay un nivel jerárquico porque existe un organigrama entre la empresa y existe un nivel salarial y porque tú ya mañana ya no eres mi cargo de confianza en ese puesto, yo lo único que me queda como empresa es moverte en un cargo de nivel muy igual o parecido. O en defecto,
siempre se recomienda, si se van a hacer esos cambios, primero conversar con el trabajador, decirle, existe esta situación, eres un muy buen talento, contigo hemos crecido bastante, siempre hay que privilegiar el tema del esfuerzo que hace el trabajador, y queremos darte este tema de asesoramiento, de acompañamiento en el área, que tal vez se hace el asesor tal vez porque conoces bastante, y porque no te puedo bajar de rango, porque hay un contrato en ese nivel, por un lado. Dos, no te puedo bajar tampoco de sueldo, ¿no? Si eras la contadora y ahora te pongo de asistente contable y ganaba 5, ahora te voy a poner 3, no puedo. No hay forma, ahí sí me metería en un problema legal, ¿no? Y ahora viene la otra parte, que es el tema de reglamento, ¿no? Las causales de despido o de desvinculación laboral, tengamos claro. De desvinculación laboral, ¿por qué se da? Número uno, porque se te acabó tu contrato y no te renovaron. Es una desvinculación laboral, ¿no? O sea, tu contrato acaba el 30 de agosto y la empresa ya no quiere continuar contigo, no es una obligación renovar. Ya no hay vínculo laboral. Dos, porque tú renuncies, ¿no? O sea, se te presenta una mejor oportunidad o capaz estás emprendiendo o capaz quieres un tema de tranquilidad personal, ¿no? Mucho estrés en el trabajo y dices, bueno, mejor renuncio, estoy tranquilo en mi casa, ¿no? Dejes el procedimiento normal y te vas. Entonces, tú te estás desvinculando. En defecto, que hayas cometido una falta y la empresa te diga, oye, cometió tales faltas, existe un proceso, el debido proceso donde yo te estoy notificando los memorandos, estoy notificando que usted de trabajo para evitarme el tema legal y te despido, ¿no? Bajo esos preceptos, ¿no? O el otro es el mutuo acuerdo, ¿no? Que tal vez el empleador dice, ¿sabes qué, Claudia? El negocio no está yendo muy bien, no quiero perjudicarte ni tampoco perjudicarme. Ese puesto que tú desempeñas lo voy a empezar a asumir yo porque no tengo para pagarte. Y llegamos a un acuerdo, un entendimiento, ¿sabes qué? Sí, necesito que renuncies para que, y, bueno, necesito que renuncies y yo voy a asumir cierta cantidad dineraria como indemnización, ¿no? Hay un mutuo acuerdo, ¿no? No, tú aceptas, sí, bueno, ya me voy, pero si tú quieres que me vaya, me pagas tanto. Perfecto. No, esas son una de las causales importantes de renuncia o de desvinculación laboral puntualmente, ¿no? Pero bajo tu pregunta estricta que tú me dices, profe, si a mí me sacaron del cargo de confianza, ¿es causal de que me despidan? No, porque no has cometido ninguna falta. Simplemente el hecho que la empresa quiera poner a otra persona en ese cargo no significa que tenga que despedirte. Alexia, te escucho o escribe, que creo que está en los micros desactivados. Alexia, escribe en el chat y respondemos tu pregunta. Alexia, ¿deseas preguntar? Si no, continuamos. Ya, a ver, continuamos. En caso de ser cargo de confianza, pues no te dejan ingresar. Ya, ahí lo principal que debes de realizar es un acompañamiento policial. ¿Qué significa? Eh, que si tú fuiste al día siguiente a tu trabajo y no te dijeron nada, no te avisaron nada, no te informaron nada bajo los canales de comunicación oficiales de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Canales de comunicación oficiales. Si la empresa te asignó un celular y ese celular tiene un WhatsApp, y ese equipo le pertenece a la empresa, puede notificarte mediante ese equipo, ¿no? Segundo canal oficial, que la empresa te haya asignado un correo electrónico de la empresa, ¿no? O sea, alexia arroba, no sé, empresa tal.com, no es un canal oficial. ¿Te podrán notificar a tu WhatsApp personal? Sí, pero no, legalmente no podría ser muy válido, ¿no? Porque es un tema personal, tú puedes hablar si se me perdió. Entonces, ¿qué correspondería ahí? Si no te dejan ingresar, lo ideal es que te apersones con un policía, ya sea un policía que esté de seguridad, salvo no sea tránsito, sino seguridad, sea SWAT, que normalmente paran patrullando, que brindan el tema de seguridad ciudadana, o en defecto acercarte a la comisaría y pedir apoyo policial para que realice un acta de constatación. No es que el policía te va a hacer ingresar a la empresa, no confundamos eso, lo que va a hacer el policía es llegar a la empresa, vas a llegar tú con él, el vigilante va a decir, no señor, ¿sabe qué? A la señorita le han dicho que no puede ingresar, o no me da autorización para que ingrese, el policía lo que hace es su acta, ¿no? Siendo en la hora tal, del día tal, me personé, yo es oficial tal, atestiguando que la señorita Alexia no la deja ingresar a la empresa tal, según los testimonios del vigilante, indica que ya.
La firma el policía, te la notifica a ti, la firmas tú también, y tú con eso inicias tu proceso ya judicial, y también con eso inicia el proceso SUNAFIL, ¿no? Ya SUNAFIL se personará a todo el trámite correspondiente, y independientemente de lo que el Poder Judicial le inicie el trámite, ¿no? Porque el Poder Judicial es decir, se hace esto o se hace lo de acá, ¿no? Le dirá si hay un abuso de autoridad, hay un abuso laboral, hay un despido arbitrario, ¿no? Ya, pero recomendación esencial para todos en general, si les pasa lo que le está sucediendo a su compañera o el caso que presenta su compañera, es importante que si es este caso no me deja ingresar a mi trabajo y nunca me avisaron, mediante ningún medio de comunicación oficial, como los que ya mencioné, tendría yo que apersonarme con un efectivo policial para que el efectivo policial levante el acta de constatación. Y esa acta es muy importante que usted la tenga firmada por el efectivo policial con la finalidad de que ustedes con esa acta y bajo su abogado que te lo puede ofrecer el acompañamiento legal, la defensoría, el acompañamiento legal, apoyo legal o asesoría legal en usted de trabajo, también hay algunos abogados ahí, o en defecto te contratas un abogado laboralista si ingresan la demanda, ¿no? En el Poder Judicial en determinado periodo, no existe un periodo claro exacto que se pueda definir, dirá si hay un abuso de autoridad, hay un abuso laboral y solicitamos la indemnización, la reincorporación y no sé cuántas cosas más que considere el juez en su momento tomar la decisión. Más allá de la sanción que le pueda poner la SUNAFIL, ¿no? La SUNAFIL va a poner una sanción, una multa, va a ser un tema, y ahí se mete un tema más complicado porque pues, la SUNAFIL ya va a empezar a hacer tal vez una auditoría, qué está sucediendo, si pasa eso contigo, se sobreentiende que puede pasar con otros trabajadores, ¿no? Entonces, recomendación, jóvenes alumnos, es que si se presentan estas situaciones de que no te dejan entrar a tu trabajo y nunca te notificaron oficialmente bajo memorándum, hagan esa recomendación. Acérquense con un efectivo policial y hacen el acta de constatación. Y ya inician su proceso legal. ¿Va a demorar un poco? Sí, dependerá mucho del tema de la carga procesal que tenga el Poder Judicial de su jurisdicción, ¿no? Y también pues, del tema de tu abogado, ¿no? Porque a veces los abogados no es común, pero tampoco es ético. Muchos suelen negociar bajo la mesa, no se presentan a las audiencias y pues no te informan sobre cómo va el avance de tu trabajo y no te dijeron que tenías que estar presente en tal audiencia y al final terminan archivando el caso. Entonces, para estos casos sí es recomendable trabajar con abogados muy responsables que tengan muy buen historial en defensa laboral, ¿no? Principalmente abogados especialistas son los de abogados laboralistas, ¿no? ¿Cualquier abogado te lo puede ver? Sí, pero el que tiene más expertise, conocimiento, conoce todo el flujo y el procedimiento es un abogado laboralista, ¿no? Es como el tema médico, ¿no? Si tienes a tu bebito enfermo, ¿un médico general lo puede ver? Sí, pero el especialista es un pediatra, ¿no? Entonces, muy similar en el tema del derecho. Y en todas las carreras en general, ¿no? Siempre todas las carreras tienen una especialidad en particular, ¿no? Uno se especializa en el área de expertise que le es más conveniente. Entonces, entramos al tema, ya si hay preguntas adicionales lo hacen saber. Para nuestro caso peruano, nosotros no deberíamos trabajar no mayor a 8 horas diarias ni 48 semanales, ¿no? Existen empresas que sí trabajan tipo los supermercados o los malls o los centros comerciales donde el trabajador trabaja 10 horas, pero tiene descanso 2 días a la semana, ¿no? Incluso su contrato lo establece así, ¿no? En nuestro caso, los que trabajamos bajo un régimen como se maneja la legislación española de 8, de 8 a 1, de 4 a 8 y el sábado mediodía, ¿no? Y ya completaste tus 48 horas semanales. No en el caso de otras empresas que trabajan 10 horas diarias, pero descansan 2 días íntegros en la semana. Pueden ser juntos o pueden ser separados, ¿no? Entonces que siempre en los malls sucede esto, ¿no? En las agropecuarias, en las agrícolas, también en algunos casos trabajan 12 horas,
pero en su boleta se considera, en muchos casos que hemos tenido oportunidad de trabajar en asesoramiento, consideran 8 y las 4 adicionales las establecen como horas extra, ¿no? Y es un tema de entendimiento y también a veces de cuidado de trabajo. Nosotros no recomendamos que te sometas a abuso laboral simplemente por mantener tu trabajo, ¿no? Porque ninguna persona debería verse afectada simplemente bajo el condicionamiento que si no cumples el horario que ellos quieren, te tengan que despedir, ¿no? Para eso existen los derechos, eso es importante conocerlo, ¿no? Ahora es diferente que tengas un entendimiento con el dueño, con el empresario, con el gerente, te así trabaja más horas y normal, ¿no? Y existe un arreglo interno que puedas tener, lo que no es formal, no sería legal, pero sí sería bueno que exista un entendimiento previo, ¿no? Si te hacen, te explotan, no, eso es como, sería como explotación, ¿no? Un segundo, hay una pregunta más. Los 45 minutos de break. Recuerda que toda persona o en toda empresa necesitas tener un lapso de alimentación, ¿no? Que se considera como break. Por eso es que siempre se reduce la cantidad de horas, ¿no? Es imposible que una persona trabaje de corrido y no tenga derecho a alimentación, ¿no? Por eso sí es importante. En algunas empresas es 45, en el estado suele pasar muy común, en otras empresas es 1 hora, en algunas otras empresas es 4 horas, y en algunas otras empresas que también se da es que el trabajador trabaja de corrido, ¿no? Y sale mucho antes de un horario normal y pues, se evita el tema del break, ¿no? Uno dice, no, mejor trabajo en mi hora de refrigerio para así salir más temprano. Entonces, todo es tema de comunicación. Siempre recomendamos también particularmente que, claro, el marco normativo es como un cuadrito, ¿no? La idea es no salirnos de ese marco, ¿no? Tampoco nos vamos a encajonar en lo más centro, ¿no? Sino no salirnos de ese cuadrito. Mientras que no exista abuso ni por parte del trabajador ni de la empresa, todo podría conversarse y que ninguna de las partes se vea afectada. ¿Qué quiero decir con esto? De aquí ya viene, se acercan las campañas navideñas, ¿no? Tal vez tu horario salía a las 8 de la noche y por campaña, obviamente, pues las tiendas, las empresas cierran un poquito más tarde porque existe mucho mayor demanda de adquisición de productos y de servicios y pues y nadie previno que el día de hoy tendríamos que salir 10 de la noche, ¿no? Porque tenemos mucha demanda. Todo empresario lo que va a querer es vender más, natural, ¿no? De eso vive, vive de la generación de ingresos, ¿no? Porque le va a generar utilidad y de la utilidad pues termina asumiendo sus costos fijos, sus costos variables y le cae una utilidad neta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tuviste que quedarte 2 horas más, por defecto tendrían que pagártelas como horas extras, ¿no? Pero a veces hay complicaciones en el trabajo. Dicen, no, yo ya tenía una cena pactada, yo tenía una fiesta, soy padrino, me voy a casar, tenía algo planificado. Siempre debería existir el tema de comunicación de respeto y estricta con tu empleador, ¿no? Para que existan estos acuerdos que les permita que ni el trabajador ni la empresa se vea perjudicado, ¿no? Porque yo como empresario, yo sé que chicas, tenemos que quedarnos 2 horas más porque estamos full latiendo. Y tú dices, no, no me puedo quedar. Eso va a conllevar a que me reduzca la producción. No estás obligada tampoco, porque igual te voy a reconocer horas extras, pero tal vez las chicas que se quedan, adicionar sus horas extras, le voy a dar un bono, la voy a llevar a cenar, van a tener su pago, no sé, si arreglo interno que puedan tener, pero que sea de mutuo acuerdo. Lo pueden hacer por escrito, ideal si es que se pudiera, muchos empresarios no lo aceptan porque pues dicen, no, tienen miedo a que eso conlleve a que se entre la zona fiel y terminen sancionándolo, ¿no? Que tampoco la zona fiel es muy estricta en ese aspecto, siempre y cuando exista mutuo acuerdo y no exista abuso laboral, ¿no? Por ejemplo, si hoy día saliste 2 horas más tarde, está bien, chico, como salido muy tarde, mañana entramos un poquito más tarde, ¿no? Esas condiciones que se pueden dar y que se suelen dar en ciertas empresas, ¿no? No siempre se da, depende mucho del buen trato que tengas con tu empleador y el empleador contigo. Existe mucho de la formalidad, de la documentación interna que tenga la empresa, como les explicaba, su manual de organización y funciones es fundamental, ahí estableces todas tus funciones
El reglamento interno de trabajo, que ahí estableces todas las sanciones que uno se sujeta ante determinadas situaciones, ¿no? O sea, lo que debes cumplir y lo que no está permitido por la empresa, ¿no? Si lo incumples, hay sanción y ahí te dice el nivel de sanción, ¿no? Y eso puntualmente hay que tenerlo siempre claro, estimados alumnos, porque si no, de otra manera la empresa no tiene un sustento de sancionarte. O sea, si yo te sanciono porque a mí se me ocurrió que porque llegas tarde te tengo que suspender, si el trabajo lo acepta bien, ¿no? Pero si la empresa lo hace y no tiene un reglamento interno, están cayendo en falta. A ver, no hay una de Claudia. He visto una última pregunta porque nos estamos pasando un poquito la hora. Ese profesor, en el caso de los feriados, si mi empresa donde trabajo es logística y almacén, logística es bien complicado a veces, porque cuando existe campaña es mucho más complicado. Sin embargo, al trabajador falta, se le puede poner morando. Sí, no te preocupes, al final les dejo con los amigos de SEGAR para que les termine explicando todo el procedimiento de la capacitación. A ver, respondiendo a la última pregunta del día de hoy de nuestra amiga Claudia Vázquez. Feriados. Y un claro ejemplo, los centros comerciales no paran feriados, ¿no? Hemos tenido un feriado hace algunos días, el día miércoles, si no me equivoco, miércoles 6 hubo feriado. Lo que traen en el sector privado, que no son centros comerciales, tranquilos en su casa. Los que trabajan en estas empresas y principalmente logística, donde la operatividad es 24/7, el que te ponga un memorándum por días de feriado se rige mucho al tema del contrato. Recuerden, por eso informé al inicio, ¿no? Parte fundamental para poder sancionar es lo que dice tu contrato y lo que dice tu reglamento. Si tu contrato establece que tú vas a trabajar 5 días a la semana y 2 días de descansos alternativos, o sea, intercalados, incluyendo sábados, domingos y feriados, y tú lo firmaste así, y obviamente hay más condiciones estrictas que también hay beneficio del trabajador, lo vas a aceptar, ¿no? ¿Te pueden poner memorando? Sí, si es que está en tu contrato. Si es que en el caso normal, que son labores de oficina, pues si las empresas normalmente suelen trabajar feriados, no suelen trabajar feriados ni domingos, y dicen, ¿sabes qué? Por ordenamiento, por cierre de año, inventario, chicos, hay que trabajar feriados, y alguien falta y no va, le pueden poner memorándum, claro, si es que no está en el contrato, ¿no? Porque hay acuerdos internos que se manejan, ¿no? Capaz el empleador le dice, ¿sabes qué? Trabajamos el feriado, les voy a reconocer su feriado. Recuerden que el trabajar feriado es un pago adicional, ¿no? Tu día normal más el pago adicional y algunos beneficios consecuentes es que son mayor a las 8 horas. Eso sí se da. Pero si Claudia, en tu contrato no especifica el tema de días, excluyendo feriados, sí te podrían poner memorando, ¿no? Por eso pasa muchas veces en el tema de mina, también es igual, ¿no? Mina trabajas, depende del régimen, 27, 14/7, ¿no? Entonces, en esos casos, sí, ellos trabajan y les pagan doble porque la operatividad no puede faltar. Es porque tu contrato lo especifica así. Por eso, siempre, jóvenes, estimados alumnos, revisemos y leamos muy bien nuestro contrato. No simplemente por la oportunidad laboral que se nos presenta en ese momento. Yo andaba desempleado buen tiempo y bueno, firmé porque tenía que tener la chamba, ¿no? Leamos, ¿no? Es como cuando sacas un crédito en el banco, ¿no? Firmamos porque te dan la plata de manera rápida, te enamora el asesor de servicio, ¿no? Pues cuando te das cuenta, te viene en tu estado de cuenta en costos que no estabas tú previsto, pero en el contrato sí es una letra chiquita, ¿no? Por eso siempre leamos todo el contrato y si no lo entendemos, puedes pedirle a un asesor del Ministerio de Trabajo o de la zona FIL que te indique qué términos o palabras que tal vez no le logres entender técnicamente incluye eso, ¿no? Siempre es liberar nuestras dudas, ¿no? Porque después cuando se dan estas situaciones que capaz Claudio le puede haber pasado,
y terminan por tu memorando y tú dices, sí, pero no me está obligado a trabajar feriado, pues, pero sí en tu contrato dice, pues no, que tienes que trabajar de acuerdo a lo que la empresa trabaja, y si tocas feriados o domingos, la empresa va a asumir un costo adicional de manera obligatoria. Jóvenes, nos quedamos aquí en esta parte de la clase. Muchas gracias por su participación. Dejo en sala a nuestros amigos de la empresa ECAP para que les pueda explicar lo que continúa con el proceso, ¿no?, propio de los protocolos de la empresa, de la participación, de la asistencia y de la certificación,